Hola a todos y a todas, bienvenidos a su querido podcast La Voz del Ser, un espacio donde analizamos diversos temas y dilemas éticos a través de los ojos de la filosofía. El día de hoy nuestro capítulo se llama Aborto, actuar por deber o por bienestar, una mirada filosófica con Kant y Mill. Yo soy Sayuri. Y yo soy Jessica. Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico pero necesario, el aborto. Pero, ¿qué entendemos por aborto? La Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable fuera del útero materno. Un aborto no es lo mismo que el aborto espontáneo. Este último es cuando un embarazo termina por sí solo antes de la semana 20 del embarazo. Antes de entrar en el debate filosófico, pensemos un momento. ¿Por qué el aborto sigue generando tanta controversia? ¿Qué lo hace tan difícil de legislar y debatir? Tal vez porque toca fibras profundas, la vida, la libertad, la justicia y sobre todo nuestras creencias más personales. Exacto. Es un tema que no solo es legal o médico, sino también ético, emocional, social. Por eso hoy queremos detenernos a mirarlo desde la filosofía. Y por eso nos cuestionamos, ¿es este un derecho o una falta moral? ¿Un feto debe considerarse una persona con los mismos derechos? ¿O depende del bienestar de quien lo gesta? Para responder nos basamos en dos filósofos muy importantes, Immanuel Kant, representante de la ética del deber, y John Stuart Mill, con su teoría del utilitarismo. Mientras que Kant se enfoca en los principios universales y en el actuar por deber sin importar las consecuencias, Mill propone que lo moral es aquello que genera mayor bienestar para el mayor número de personas. Pues Kant decía, obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Y Mill afirmaba, la libertad consiste en hacer lo que se desea, siempre que no se dañe a otros. ¿Qué significa eso cuando el debate gira en torno a un ser que aún no ha nacido? El aborto ha sido debatido por décadas en todo el mundo. Hay quienes lo consideran un asesinato, mientras que otros lo ven como una decisión personal sobre el propio cuerpo. Un ejemplo muy representativo fue el caso de Roe versus Wade y su revocación en Estados Unidos en el 2022. Este caso marcó el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos desde 1973, pero fue revocado por la Corte Suprema en el 2022. Fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Este fallo se basó en el derecho a la privacidad reconocido en la 14ª enmienda de la Constitución. La decisión de la Corte Suprema anuló las leyes estatales que prohibían o restringían el aborto, estableciendo que las mujeres tenían derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y sus embarazos. Esta decisión provocó protestas en todo el país y reavivió el debate. ¿Es el aborto una decisión que debe protegerse legal y éticamente? ¿O es una acción moralmente reprobable? Para responder esto, analizamos el dilema desde estos dos enfoques éticos de Kant y Mill. Emmanuel Kant pensaba que la moralidad no depende de lo que pase después de una acción, sino de la intención y del cumplimiento del deber. Según Kant, cada ser racional debe ser tratado como un fin en sí mismo, nunca como un medio para lograr algo. Entonces, si consideramos que el feto es una persona moral, abortarlo sería usar su vida como un medio para otro fin. Por ejemplo, evitar dificultades económicas o sociales. Eso para Kant es inmoral. Desde la perspectiva de Kant, el aborto no puede justificarse simplemente por las consecuencias que tenga en la vida de la madre, porque para él la moral no solo se basa en lo que ocurra después, sino en actuar por deber. Si interrumpir el embarazo significa tratar al feto como un medio, por ejemplo, para evitar dificultades económicas o sociales, entonces, según Kant, esta acción es inmoral.
Incluso en situaciones difíciles se debe de respetar la dignidad de todo ser humano, aunque no haya nacido. Pero si lo vemos desde el utilitarismo, como lo plantea John Stuart Mill, el foco está en las consecuencias. Lo importante es promover el bienestar y reducir el sufrimiento. Si continuar con el embarazo pone en riesgo la salud física o mental de la madre, o si traer al mundo a un niño en condiciones extremas causaría más sufrimiento que felicidad, entonces el aborto podría considerarse moralmente incorrecto. El contexto es clave. No se trata de ignorar la vida del feto, sino de pensar en cuál acción genera el mayor bien para el mayor número de personas involucradas. Además, también está el principio del imperativo categórico. Actuar solo de acuerdo a reglas que podrían ser universales. Si abortar fuera una regla general válida, ¿estaríamos dispuestos a que todos lo hicieran en cualquier caso similar? Desde esa lógica, Kant diría que el aborto rompe una ley moral universal, porque niega el valor absoluto de la vida del feto. Pero Kant también valoraba la razón y la autonomía, que es la capacidad que tiene una persona de darse a sí misma la ley moral, es decir, de actuar por deber guiada por la razón y no por intereses personales o influencias externas. Y ahí entra un dilema. ¿Qué pasa con la autonomía de la persona gestante? ¿No debería poder decidir? Por otro lado, John Stuart Mill tenía una perspectiva distinta. Su ética se basa en el utilitarismo, que busca maximizar el bienestar para el mayor número de personas. Eso quiere decir que si el aborto genera menos sufrimiento y más bienestar, entonces podría ser una acción moralmente correcta. Por ejemplo, en un embarazo no deseado que afecte gravemente la salud física, mental o emocional de la madre, Mill diría que permitir el aborto disminuye el sufrimiento total. Imaginemos a Clara, una joven universitaria que ha quedado embarazada sin planearlo, no tiene apoyo familiar y está en medio de sus estudios. Según Kant, si el feto es una persona moral, Clara no debería de abortar, sin importar sus circunstancias. Pero desde la visión de Mill, Clara tiene derecho a decidir si continuar ese embarazo afecta profundamente su bienestar y su futuro. Y si ese aborto le permite evitar un sufrimiento mayor, ya sea emocional, económico o incluso físico, Mill diría que es moralmente válido. Mill también defiende la libertad individual como un valor fundamental y decía que cada quien debe ser libre de decidir sobre su propia vida, siempre que no cause daños a otros. Entonces, si el feto aún no tiene conciencia o capacidad de sufrir, como argumentan algunos, el aborto no estaría causando daño moral, según Mill. Es decir, desde el utilitarismo, el aborto no es inmoral en sí, sino que depende del contexto y del bienestar que se logra o se evita. Podemos decir que es como si cambiara la moral como una línea recta. Lo correcto es correcto sin importar lo que pase. Y Mill, en cambio, ve la moral como una balanza. Hay que medir cuánto dolor evitamos o cuánto bienestar generamos. Lo interesante es que ambas ideas tienen fuerza, pero en temas como el aborto es donde esa tensión se vuelve más evidente. Entonces, ¿cuál de estas dos posturas tiene más sentido? Kant nos pide seguir principios universales sin importar las consecuencias, y Mill nos dice que lo más importante es reducir el sufrimiento. Ambos tienen argumentos sólidos, pero creemos que el contexto importa. Cada embarazo es diferente y cada persona tiene su historia, su salud, su situación emocional y económica. Obligar a una persona a continuar con un embarazo no deseado puede ser una forma de violencia, sobre todo si no se tienen los medios para enfrentarlo. Por eso creemos que el derecho a decidir debe protegerse. Eso no significa que la vida del feto no tenga valor, pero tampoco puede estar por encima del bienestar y la autonomía de quien lo gesta. Después de revisar estas posturas filosóficas, me doy cuenta de que el aborto es un tema muy complejo. Kant me hace pensar en la importancia de respetar la vida,
pero también reconozco que cada caso es diferente. Sí, y el enfoque utilitarista me parece útil cuando se trata de tomar decisiones difíciles. Al final creo que es importante entender las razones detrás de cada elección y no juzgar sin conocer la historia de las personas. Así es, por eso creo que la filosofía no siempre ofrece respuestas absolutas, sino que nos permite reflexionar a profundidad. Y reconocer la complejidad del tema y el contexto de cada caso es clave para tomar decisiones éticas más humanas y responsables. Siempre habrá opiniones divididas para este tema, pero esperamos que hayas escuchado y reflexionado ambos puntos de vista para poder crear el tuyo. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.